En este ejemplo vamos a ver otra aplicación de la regla de la cadena. Básicamente vamos a suponer que tengo z igual a f de xy, una función que pues obviamente hay que asumir que es diferenciable. Además tenemos que x es r coseno teta, y es r seno teta, y lo que nos piden demostrar básicamente es que esto es igual a esto, es identidad. Entonces vamos a utilizar algo que obtuvimos en el ejemplo pasado, en el ejemplo 6, y era que bajo estas condiciones, estas mismas condiciones, de z de r era igual a esto y de z de teta era igual a esto. Ahora, para probar esta identidad, básicamente lo que vamos a hacer es partir de un lado para llegar al otro. Yo voy a partir de este lado para llegar a este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener una expresión, unas expresiones para estas segundas derivadas. ¿Cómo lo logramos? Entonces, empecemos con la segunda derivada de z respecto a r. En este caso vamos a decir lo siguiente, vamos a decir cómo la segunda derivada de z de r es igual a la derivada respecto a r de la derivada de z de r, ¿no es cierto? Esa es una expresión, o sea, la segunda derivada respecto a una variable es derive otra vez la derivada respecto a la misma letra. Entonces, en este caso, la segunda derivada de z respecto a r es derive respecto a r de z de r. Bueno, pero nosotros tenemos que de z de r es esto de acá. Entonces yo puedo escribir esto como la derivada respecto a r de todo esto que tenemos acá, de z de x coseno de teta más de z de y por seno de teta. Y si derivamos esa expresión, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Cuando yo derivo esta expresión, fíjense que el coseno de teta y el seno de teta son constantes, no dependen de r. Pero la derivada de z de x sí va a depender de r. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la derivada de z respecto a x, básicamente, como z era una función que depende de x y y, esa función también va a depender de esas variables. Pero a su vez, x y y dependen de r y de teta. Entonces, eso hace que esta función dependa de r. Básicamente, nosotros podemos ilustrar eso con el siguiente diagrama. Yo tengo acá lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos acá lo siguiente. En este caso, tenemos que esto me va a quedar así. Me va a quedar la derivada respecto a r de z de x por coseno de teta más la derivada respecto a r de z de y por seno de teta. Así es que me va a quedar esta expresión. Entonces vuelvo y repito, en este caso podemos obtener estas derivadas procediendo de la siguiente manera. Vamos a decir, miren, en este caso lo que yo voy a tener es, si ustedes se dan cuenta, es de z de x que depende de x y de y. Y a su vez x va a depender de de r y de teta, y va a depender también de r y de teta, porque si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la dependencia de x y y respecto a esas nuevas variables. Y como les decía, si z depende de x y, pues la derivada depende de x y. Entonces, en este caso, esta línea se va a llamar derivada respecto a x de z de x. Es decir, va a ser la segunda derivada de z respecto a x. Análogamente, esta línea de acá va a ser la derivada respecto a y de z de y, de z de x. Por lo tanto, va a ser la segunda derivada de z respecto a y a x. Ese sería el nombre de esa línea. Esta sería acá de x de r, esta sería de x de teta, esta sería de y de r y esta de y de teta. Entonces, para obtener una expresión para esta derivada, utilizamos la regla de la cadena. Yo quiero derivar respecto a r de z de x. Entonces, lo que hacemos es sumar los nombres de los caminos que de z conducen a r. Este sería 1 y este de acá
sería el otro camino. Entonces, en este caso tendríamos lo siguiente. En este caso tendríamos que la derivada respecto a r de z de x sería igual a ¿quién? Sería igual a el nombre de este camino sería este por este, si ya multiplique los nombres de las líneas que lo forman. Entonces me quedaría la segunda derivada de z respecto a x cuadrado por dx de r más la segunda derivada de z respecto a yx, o podemos escribir dxy, ¿no es cierto? Pues tenemos que las segundas derivadas son, las derivadas cruzadas son iguales, más dy, perdón, por dy de r, por dy de r, coloquémoslo acá, por dy de r. Pero nosotros sabemos que la derivada de x respecto a r es coseno de teta. La derivada de r es 1, entonces quedaría coseno de teta. Y de la misma manera la derivada de y respecto a r es seno de teta. La derivada de r es 1 por seno de teta. Entonces esta expresión me quedaría así. Me quedaría que la derivada respecto a r de dz de x sería igual a la segunda derivada de z respecto a x cuadrado por coseno de teta, vuelvo y repito, derivamos esto respecto a r, da 1 por coseno de teta, da coseno de teta, más la segunda derivada de z respecto a xy por dy de r, que en este caso daría seno de teta. Entonces, esa expresión, esta sería una expresión para la derivada respecto a r de z de x. Ya teníamos eso. Ahora, análogamente también tenemos que calcular, de manera análoga tenemos que calcular la derivada respecto a r de dz de y. Entonces, en este caso, pues el árbol que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Nosotros tenemos acá dz de y, que es una función que depende de x, depende de y, pero a su vez esto depende de r y de teta en ambos casos. Entonces tenemos r teta, y en este caso tenemos que y depende de r y teta. Entonces, aquí tendríamos acá tendríamos lo siguiente. Por otro lado, si yo quiero calcular esta derivada, la derivada respecto a r de z de y, entonces lo que hacemos es utilizar este árbol, teniendo en cuenta que esta línea es deriva respecto a x de z de y. Vamos a derivar respecto a x la derivada de z de y. Entonces, si yo derivo esta respecto a x, vamos a obtener la segunda derivada de z respecto a x y respecto a y. Bueno, y por este lado, esto es deriva respecto a y, la derivada de z de y, entonces sería la segunda derivada de z respecto a y. Entonces, ¿cómo quedaría por regla de la cadena la derivada respecto a r de z de y? Pues yo debo sumar los nombres de los caminos que de z de y conducen a r. Entonces, este primer camino sería de z, segunda derivada de z respecto a xy multiplicado por el nombre de esta línea, que sería dx de r, más el nombre de este camino, que sería la segunda derivada de z respecto a y por el nombre de esta línea, que sería de y de r. ¿Listo? Pero de nuevo, en este caso, la derivada de x respecto a r sería x coseno, le daría coseno, y la derivada de y respecto a r sería seno. Entonces, esto quedaría que la segunda derivada, respecto a r
de dz de y se puede expresar como segunda derivada de z respecto a x y y por dx de r, que dijimos que era allá coseno, más la segunda derivada de z respecto a y cuadrado, respecto a y, por dy de r, que en este caso sería seno de teta. Entonces ya tenemos esta otra expresión. ¿Listo? Bueno, entonces con eso nosotros podemos expresar quién es la segunda derivada de z respecto a r, simplemente reemplazando esto y esto por lo que obtuvimos en estas dos ecuaciones. Entonces vamos a decir luego la segunda derivada de z respecto a r cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Entonces vuelvo y repito, vamos a coger esta segunda derivada que es igual a esto y vamos a reemplazar esto por lo que obtuvimos acá y esto de acá por lo que obtuvimos acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que esto es igual. Esta parte es esto de acá. Entonces quedaría segunda derivada de z respecto a x cuadrado, que es esto, por coseno de teta, más la segunda derivada de z respecto a xy, que es esto de acá, por seno de teta, y esto multiplicado por coseno de teta, más, ahora quedaría la derivada respecto a r de z de y, que es esto que tenemos acá, entonces lo reemplazamos también, simplemente quedaría segunda derivada de z respecto a x y a y de coseno de teta, más la segunda derivada de z respecto a y cuadrado por seno de teta, y todo esto a su vez multiplicado por seno de teta. Listo. Entonces ahora lo que podemos hacer es romper los paréntesis, multiplicar este por este por este, acá igual, este por este y este por este, y me quedaría lo siguiente, de donde me va a quedar que la segunda derivada de z respecto a r cuadrado va a ser igual, este por este me da coseno cuadrado, entonces queda la segunda derivada de z respecto a x cuadrado, respecto a x por coseno cuadrado de teta, este por este va a quedar con coseno seno, entonces va a quedar más la segunda derivada de z respecto a x y a y multiplicado por seno de teta por coseno de teta. Y este producto pues hacemos este por este, que va a dar segunda derivada de z respecto a x y a y por coseno de teta seno de teta, y este por este me va a dar más la segunda derivada de z respecto a y por seno cuadrado de teta. Ahora, en este caso, fíjense que estos dos términos, este de acá y este de acá, son iguales, entonces los podemos sumar. ¿Cómo me quedaría? Entonces me quedaría, por lo tanto, obtenemos que esta segunda derivada de z de r cuadrado es igual a la segunda derivada de z respecto a x cuadrado por coseno cuadrado de teta. Como estos son iguales, me va a dar dos veces la segunda derivada de z respecto a x y a y por seno de teta coseno de teta, más la segunda derivada respecto a y de seno cuadrado de teta. Entonces ya tenemos esa
segunda derivada. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ahora lo que nos toca hacer es, por otro lado, obtener una expresión para esta segunda derivada, ahora respecto a teta, y este de z de r ya lo tenemos acá. Entonces solamente faltaría esa segunda derivada. Continuando con el ejercicio, entonces en el tablero anterior obtuvimos una expresión para la segunda derivada de z respecto a r cuadrado, que la anoté acá, y ahora tenemos que hallar una expresión para la segunda derivada de z respecto a teta. Entonces, en este caso, vamos a considerar esa derivada. O sea, vamos a tomar la segunda derivada de z respecto a teta y vamos a decir, mire, la segunda derivada es derive respecto a teta la derivada de z de teta, ¿no es cierto? Esa es la que tenemos que hacer. Pero de z de teta nosotros lo tenemos acá. Nosotros en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, habíamos ya obtenido una expresión para de z de teta. Entonces, vamos a reemplazarla acá. Esto me quedaría que la segunda derivada de z respecto a teta sería la derivada respecto a teta de esto de acá, de menos de z de x por r seno teta más de z de y por r coseno de teta. Esa es la función que debemos derivar respecto a teta. Ahora, lo que pasa es que en este caso, de z de x, al ser la derivada de esta función, pues va a depender de x y y en primera instancia, pero como x y y en segunda instancia dependen de r y de teta, esta función pues va a depender de teta. O sea, es decir, nosotros podemos derivar respecto a teta esta derivada. Pero además en este término aparece seno de teta, es decir, esto debemos derivarlo como un producto, porque hay dos cosas que dependen de teta. Y de la misma manera este término. Entonces, ¿cómo quedaría esa expresión? Esto me daría básicamente lo siguiente. Entonces esto me daría, derivamos el primero respecto a teta, entonces va a quedar menos la derivada respecto a teta de z de x por el segundo sin derivar, que sería r seno de teta, más el primero sin derivar, que sería menos de z de x por la derivada del segundo respecto a teta, pero la derivada de r, pues r es constante, lo dejamos quieto, y la derivada de seno es coseno, entonces quedaría por r coseno de teta. Y esto daría, entonces, más por menos, me daría un menos. Ahora, por este lado, la derivada respecto a teta de esto daría más derive respecto a teta de z de y acá queda el r coseno, más la derivada de z de y, esto sin derivar, por la derivada de esto respecto a teta. La derivada de coseno es menos seno, entonces acá realmente va a quedar un menos. Acá tenemos el r y acá el seno de teta. Eso es lo que nos quedó. Ahora, yo necesito en este caso expresar esta derivada y esta derivada utilizando regla de la cadena. Entonces, recuerden los arbolitos que teníamos. Yo tenía que de z de x, en primera instancia depende de x y de y, pero en segunda instancia va a depender de r y de teta. Acá de r y de teta. Y lo mismo ocurre con dz de y. Dz de y en primera instancia depende de x, depende de y, y en segunda instancia va a depender de r y de teta. De r y de teta. Entonces, con esos árboles pues podemos ayudarnos para obtener expresiones para estas derivadas. Entonces decimos, pero, ¿cuánto daría la derivada respecto a teta de z de x? Entonces en este caso pues vamos a sumar todos los caminos que de z de x conducen a teta. Entonces sería básicamente, sume el nombre de este camino con el nombre de este camino de acá. Entonces, ¿este camino cómo se llama? Esto es derivada respecto de x de esta derivada. Pero la derivada respecto a x de esta derivada da la segunda derivada de z respecto a x, más
esta línea de acá se llama, esta línea se llama dx de teta, más este camino sería, el nombre de este camino sería, esta línea pues es derive respecto a y de z de x, entonces derivada respecto a y de z de x me da la segunda derivada de z respecto a x y a y, multiplicado por el nombre de esta línea que sería de y de teta. Pero en este caso, la derivada de x respecto a teta, como acá hay un coseno, pues para la derivada de coseno es menos seno, la derivada de x respecto a teta va a dar menos r seno de teta. Entonces esto quedaría que la derivada respecto a teta de z de x va a ser igual a esta de acá, vuelvo y repito, es esta de acá, vuelvo y repito, es derive esto respecto a coseno, entonces da menos seno, respecto a teta esto da menos seno, entonces quedaría segunda derivada de z respecto a x cuadrado multiplicado por menos r seno de teta, ¿listo? Más segunda derivada de z de x de y, que sería esto de acá, por la derivada de y de teta, pero la derivada de y de teta, la derivada de seno es coseno, entonces quedaría r coseno. ¿Sí? Total me quedaría que d de teta de z de x va a ser igual a menos la segunda derivada de z con respecto a x cuadrado de r seno teta más la segunda derivada cruzada de x de y por r coseno de teta. Esa sería esta derivada. Bueno, ya tenemos la expresión para esa derivada. Ahora, eso me estaría dando este pedazo de acá. Pero por otro lado, tengo que calcular esta otra derivada. Entonces vamos a utilizar su correspondiente regla de la cadena y vamos a utilizar este grafiquito. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Listo. Entonces, por otro lado, si yo quiero hacer, en este caso la derivada respecto a teta de z de y, pues decimos que esto es igual a derivar respecto a teta, vamos a derivar respecto a teta de z de y. Entonces, utilizando la regla de la cadena, me dice sume los nombres de los caminos que de z de y conducen a teta. Entonces vamos a utilizar esta gráfica. Entonces, en este caso, este sería un camino y este sería el otro camino. Entonces, ¿cuánto me daría? El nombre del primer camino sería multiplique los nombres de las líneas que lo forman. Entonces, esta línea, ¿cómo se llama? Esta es derivada respecto a x de dz de y. Si yo derivo respecto a x de z de y, obtenemos la segunda derivada de z respecto a x y a y. Obtenemos la derivada cruzada, multiplicado por dx de teta. Más, por este lado sería derive respecto a y la derivada de z de y. Entonces esto me daría la segunda derivada de z respecto a y. En este caso esta línea se llama de y de teta. Esa sería esa línea. Ahora, ¿pero quién es dx de teta? Entonces acá quedaría que la derivada respecto a teta de z de y va a ser igual a la segunda derivada de z de x de y, que es esto que aparece acá, por dx de teta. Pero entonces dx de teta, si ustedes se fijan, al derivar respecto a teta me daría menos r seno teta. El menos lo vamos a colocar acá adelante de una vez y acá quedaría r seno teta. ¿Listo? Más, acá quedaría la segunda derivada de z respecto a y
multiplicado por dy de teta, pero dy de teta es deriven esta función respecto a teta, quedaría r coseno teta. R coseno teta. Entonces, si yo quiero obtener una expresión para la segunda derivada de z respecto a teta, pues lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esto por lo que me dio acá y esto por lo que me dio acá, dejando el resto de los términos quietos. Entonces vamos a decir de dónde obtenemos que, entonces, la segunda derivada de z respecto a teta al cuadrado, esta de acá, que es esta misma, esta de acá va a ser igual a menos derivada respecto a teta de z de x. Esa derivada es esta de acá. Entonces, en lugar de esto, vamos a colocar esto de acá. Entonces, abramos un paréntesis y me va a quedar menos la segunda derivada de z de x por r seno de teta más la segunda derivada cruzada de z respecto a x y a y por r coseno de teta, todo esto multiplicado por r seno teta. Por r seno teta. Luego viene un menos, este menos, entonces coloquémoslo acá, menos, de acá, vamos a continuar acá, menos de z de x por r coseno teta. Entonces r coseno teta más, ahora viene derivada respecto a teta de z de y. La derivada respecto a teta de z de y es esta que obtuvimos ahorita. Es esta de acá. Entonces voy a reemplazar esto por esto que aparece acá y me quedaría lo siguiente. Entonces me quedaría, abrimos un paréntesis, menos la segunda derivada de z respecto a x y a y, es decir, la derivada cruzada por r seno teta, más la segunda derivada de z respecto a y de r coseno teta, que sería esto de acá, pero esto a su vez multiplicado por r coseno teta, por r coseno de teta. Y luego menos la derivada respecto a z, derivada de z respecto a y, perdón, de r seno teta. De r seno teta. Eso sería lo que nos quedaría. Entonces, esto continuó acá. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora lo que yo debo hacer es romper los paréntesis. Vamos a multiplicar este por este por este, en este caso, este por este y este por este. ¿Qué me quedaría? Entonces me quedaría, por lo tanto, me quedaría que la segunda derivada de z respecto a teta es igual a, cuando yo multiplique este por este, teniendo en cuenta este menos, menos por menos va a dar más. Entonces va a quedar esta derivada, la segunda derivada de z respecto a x, y este por este va a quedar por r cuadrado seno cuadrado de teta. Ahora, este por este va a dar r cuadrado coseno seno, pero acá hay un menos, entonces más por menos me va a dar menos la segunda derivada cruzada multiplicada por r cuadrado coseno de teta seno de teta, ¿sí? Ahora quedaría, esta seguiría menos de z de x por r coseno de teta, luego acá aplicamos la distributiva, este por este y este por este, entonces quedaría más, más por menos daría menos, entonces acá continuamos, esto continúa acá, entonces diríamos menos, este por este daría segunda derivada de z respecto a xy, la segunda derivada cruzada,
Este por este daría r cuadrado seno coseno. Y este por este daría más la segunda derivada de z respecto a y cuadrado de r cuadrado coseno cuadrado de teta. Entonces acá pues ahora lo que podemos hacer es juntar este término con este término que son semejantes y obtendríamos la siguiente expresión. En el tablero anterior habíamos llegado a esta expresión. De hecho me quedó faltando este término porque aquí habíamos hecho este por este. Me dieron estos dos de acá abajo, r coseno, por r coseno da r cuadrado coseno de teta, y acá quedó faltando menos de z de y por r seno teta. R seno teta. Entonces ahora esto lo estamos transcribiendo acá, exactamente esto de acá es esto mismo. Haría falta lo que acabé de agregar, menos de z de y por r seno teta. Por r seno teta. Entonces ya podemos borrar esto de acá. Entonces quitémoslo. Y podemos continuar con el ejercicio. Entonces ya ahí tenemos, en este punto, nosotros ya tenemos la derivada de z de teta. Pero entonces fíjense que en este caso hay dos términos semejantes. Este de acá y este de acá son términos semejantes. Entonces de acá obtenemos de donde la segunda derivada de z respecto a teta cuadrado es la segunda derivada de z respecto a x cuadrado r cuadrado seno cuadrado de teta, que sería este término. Voy a colocar primero este, ahora ya colocamos este término de acá, entonces ahora coloquemos este de acá, entonces quedaría más la segunda derivada de z respecto a y cuadrado de r cuadrado coseno cuadrado de teta. Estos dos, vuelvo y repito, estos dos son semejantes, entonces los podemos sumar. Esto tiene un menos 1 acá, un menos 1 acá me daría menos 2, entonces quedaría menos 2 veces la segunda derivada de z respecto a x y a y de r cuadrado seno de teta coseno de teta, y me quedaría faltando por escribir este de acá y este de acá, que los podemos escribir aquí abajito. Entonces de acá vamos a continuar acá. Entonces quedaría este que me faltaría, que sería menos de z de x por r coseno de teta, y el otro que quedó faltando fue este, menos de z de y por r seno de teta. Entonces ya tenemos una expresión para esto de acá. Entonces ya tenemos una expresión para esta, que es esta. Tenemos la expresión para esta, que es esta que tenemos acá. Esta de acá. Y adicionalmente, también tenemos la derivada de z de r, que es esta de acá. Entonces podemos decir, por lo tanto, esta expresión de acá, la segunda derivada de z de r cuadrado más 1 sobre r cuadrado por de z, segunda derivada de z respecto a teta, más 1 sobre r de z de r, va a ser igual a lo siguiente. La segunda derivada de z respecto a r es todo esto de acá. Entonces quedaría segunda derivada de z respecto a x cuadrado coseno cuadrado de teta más 2 segunda derivada de z
respecto a xy por seno de teta, coseno de teta, que es esto de acá, más la segunda derivada de z respecto a y de seno cuadrado de teta. Eso sería esta parte. Ahora viene esta de acá. Entonces vamos a continuar acá abajo. Entonces acá vendría de aquí, vamos a pasar acá. Entonces quedaría más 1 sobre r cuadrado factor de la segunda derivada de z respecto a teta, que es todo lo que tenemos aquí. Entonces, en este caso, ¿qué me quedaría? En este caso me quedaría segunda derivada de z respecto a x cuadrado, r cuadrado seno cuadrado de teta, que sería esto de acá, más la segunda derivada de z respecto a y de r cuadrado coseno cuadrado de teta menos 2 veces la segunda derivada de z respecto a x y a y de r cuadrado seno teta coseno teta. Acá continuamos, menos de z de x por r coseno de teta menos de z de y por r seno de teta. Esa sería esta parte de la expresión. Y ahora vendría más 1 sobre r factor de z de r, que es esta derivada de acá. Entonces reemplacemos esta cosa de acá, que sería de z de x por coseno de teta más de z de y por seno de teta. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es aplicar propiedad distributiva. En este caso, como acá hay un 1 sobre r, este 1 sobre r entraría a multiplicar cada uno de estos términos. Lo que ocurre es que al hacerlo, vamos a observar que en este caso, esta r cuadrado se va a cancelar con esta de acá, se va a cancelar con esta de acá, se va a cancelar con esta de acá. Cuando entre acá, esta r con este r cuadrado al denominador va a dar un 1 sobre r, esta r con este r cuadrado va a dar un 1 sobre r. Entonces, ¿qué nos quedaría en este caso? Continuando con el ejercicio, habíamos quedado en el tablero anterior. En el tablero anterior habíamos obtenido esta última igualdad para esta expresión, que es lo de acá. Entonces ahora la idea es simplificar todo esto con el objetivo de llegar a esta expresión de acá. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Mire, entonces vamos a decir que todo esto que tenemos aquí va a ser igual a la segunda derivada de z respecto a x cuadrado por coseno cuadrado de teta, que es esto de aquí. Este también se mantiene, más 2 veces la segunda derivada de z respecto a xy de seno de teta coseno de teta más este de acá, que sería la segunda derivada de z respecto a y cuadrado de seno cuadrado de teta. Ahora, este 1 sobre r multiplica a todo este paréntesis de acá. Entonces vamos a distribuirlo. Cuando yo multiplique este por este r cuadrado con este r cuadrado se va a cancelar y me van a quedar estas dos cosas. Es decir, me va a quedar segunda derivada de z respecto a x cuadrado por seno cuadrado de teta. Cuando yo multiplique estas dos, este con este se va a ir y me va a quedar más la segunda derivada de z respecto a y cuadrado por coseno cuadrado de teta. Cuando multiplique este 1 sobre r cuadrado con este r cuadrado acá también se van a cancelar y me va a quedar el resto. Entonces me va a quedar menos, entonces va a quedar el 2, la segunda derivada de z respecto a x y a y de seno de teta por coseno de teta.
Ahora, cuando yo multiplique 1 sobre r cuadrado por esto, esta r se va a cancelar con la de abajo y va a quedar un 1 sobre r, multiplicando el de z de x y el coseno. Entonces me quedaría lo siguiente, lo vamos a escribir aquí abajo. Entonces esto quedaría básicamente esto de acá. Entonces quedaría, al multiplicar este por este, quedaría menos 1 sobre r de z de x por coseno de teta. Y al multiplicar este 1 sobre r cuadrado por esto, esta r se va con una acá, entonces queda menos 1 sobre r de z de y por seno de teta. Y acá aplicamos también para este paréntesis distributiva con este 1 sobre r, este por este me daría más 1 sobre r de z de x por coseno de teta, y este por este daría más 1 sobre r de z de y por seno de teta. Pero ahora fijémonos que en este caso, este término de acá se va a cancelar con este de acá, son idénticos salvo por el signo. De igual manera, este con este se cancela, y de igual manera, este término de acá con este de acá son idénticos salvo por el signo, también se van a cancelar. Este de acá se me cancela con este de acá. Entonces, ¿qué obtendríamos en este caso? En este caso me quedaría este primer término, que es la segunda derivada de z respecto a x cuadrado por coseno cuadrado de teta. Este sería este de acá. Ahora también voy a escribir este de acá, vamos a escribir ahora este, más la segunda derivada de z respecto a x cuadrado por seno cuadrado de teta, y los vamos a agrupar acá en un paréntesis. Los otros que me quedarían sería este de acá, entonces acá diría más, voy a abrir otro paréntesis, entonces voy a colocar segunda derivada de z respecto a y cuadrado por seno cuadrado de teta, que sería lo que dice acá, y me quedaría por escribir este otro, que lo vamos a colocar acá pegadito, más la segunda derivada de z respecto a y cuadrado por coseno cuadrado de teta. La idea de agruparlos de esa forma es poder sacar factor común. En este caso, segunda derivada de z respecto a x, que quedaría factor de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, más, y en este caso sacamos factor común la segunda derivada de z respecto a y cuadrado, y me quedaría factor de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Pero nosotros sabemos que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1, o sea que esto va a dar un 1. De igual forma, esto también va a dar un 1. Y finalmente lo que me va a quedar acá es la segunda derivada de z con respecto a x cuadrado más la segunda derivada de z respecto a y cuadrado. Es decir, hemos probado que esto es igual a esto, que era la identidad que inicialmente se quería demostrar. Esta de acá.